A ustedes a ponerse de pie para poder leer el texto. Vamos a leer el versículo 8 al 16, ¿sí? 1 Corintios 7, 8 al 16, dice así: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Oramos. Amado Padre, encomendamos la enseñanza de este pasaje tan particular a la guía de tu Espíritu. Deseamos ser instruidos en verdades que se relacionan con situaciones muy particulares en la vida de las personas, y sin duda tu iglesia puede ser muy instruida y edificada para estar preparados para preguntas y situaciones que se pueden presentar en la vida de iglesia. Así que deseamos que más allá de eso, los principios y los conceptos que emanan de este pasaje también puedan darnos un desafío para nuestra vida espiritual en este día también. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, antes de abordar esta sección, esto es una sección, ¿sí? Mejor dicho, hay dos secciones acá que vamos a considerar juntos en esta parte del pasaje, pero antes de abordarlo vamos a recordar dos cosas muy importantes que nos ayudan a evitar malas interpretaciones, porque estamos en un pasaje que comienza en 7.1 y va a terminar al final del capítulo 7, y lo estamos viendo por partes porque es muy extenso, ¿sí? Pero recordemos siempre esto cuando nos acercamos al capítulo, ¿sí? Primero, que Pablo está respondiendo objeciones de los corintios, ¿sí? Ese es el contexto de todas estas palabras. Pablo responde objeciones que los corintios tenían acerca de las enseñanzas de Pablo. Recuerden, Pablo fundó la iglesia, Hechos capítulo 18, estuvo 1 año y medio, se fue a Éfeso. Desde Éfeso, Pablo escribe a ellos una carta, sabiendo y conociendo cómo estaba la situación. No es esta carta, sino es una anterior a esta. En esa carta los reprende, como él la mencionó en capítulo 5, acerca de esto ya les escribí, que no se junten con... Entonces había una carta que no tenemos que Pablo reprendió. A esa carta parece que los corintios respondieron, ¿sí? Y respondieron no de muy buena manera, porque todo el contexto de 1 y 2 de Corintios muestra que la relación con Pablo siempre fue tensa y que fue empeorando en lugar de ir mejorando. Entonces, lo que entendemos por el tono del capítulo 7 es que la respuesta de los corintios no era hacerle preguntas, sino era, ¿pero por qué no podemos esto? ¿Por qué no podemos lo otro? Porque siempre desafiando a Pablo, además porque menospreciaban a Pablo, porque no estaban convencidos de que fuese apóstol y lo menospreciaban por otras cosas que ya hemos considerado en capítulo 1 hasta el 4, ¿sí? Entonces, Pablo responde a esas objeciones. A esa carta, Pablo responde con esta carta que nosotros tenemos acá. En cuanto a las cosas que me escribiste, no dice me hicieron preguntas, sino las cosas que me escribiste, y el tono que se nota, los entendidos, o uno de los que yo consulto sobre este pasaje, es respondiendo a esas objeciones, a una carta desafiante que los corintios le habían mandado, ¿sí? Entonces, no es un tratado sobre vida matrimonial, no es un tratado sobre divorcio, no es un tratado sobre soltería, son respuestas que Pablo da a objeciones sobre una situación particular que se estaba viviendo en Corintio, desde ya que con principios bíblicos se responde a eso, ¿verdad? Y lo segundo que debemos hacer es que el acento de todo este capítulo está en la palabra quédese. Estoy muy ansioso, de verdad, de llegar a la parte doctrinal, porque esa parte doctrinal tiene una profundidad espiritual, pero también para tranquilidad de nuestras almas. Pablo parte de todo un principio para calmar las almas ansiosas que estaban en Corintio, queriendo abandonar la situación en la que se encontraban, ¿sí?
Y ahí es donde Pablo se extiende más allá de la vida matrimonial en esa parte doctrinal, pero la vamos a ver del otro próximo domingo, Dios mediante. O el otro, me parece. Vamos a ver. Pero el asunto es quédese. No se ponga ansioso por liberarse de una situación. Esa es lo que nos juega en contra siempre los creyentes, ¿no? La ansiedad por querer librarnos de una situación complicada. Y Pablo dice, no se apresure. Quédese en la situación donde está, a no ser que. Y acá en este pasaje da esas salvedades, a no ser que. Pero en principio lo primero que te digo es, quédate en la situación donde estás. No te apresures a liberarte de esta situación. Somos muy tendientes nosotros, especialmente la generación en que vivimos nosotros hoy en día, a escapar enseguida. Hay tan bajo nivel de soportar el dolor que la gente escapa enseguida de cualquier situación, porque no tiene capacidad para soportar una situación difícil. Y Pablo dice, no se escapen enseguida. Hay cosas que hay que aprender a soportar y quedarse, porque eso es la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, ese es el acento de todo el capítulo. Sí, señala esa palabra que ya hemos visto hace 2 semanas, señala la intención del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces la intención es exhortar contra una tendencia muy común de nuestra naturaleza caída, que cada vez que las cosas se complican, huimos. Y hay que aprender a no hacer eso. Y una de las cosas que vamos a hablar en familia este año, agosto, octubre y quizás junio, es a los jóvenes, porque este año toca a los jóvenes, los hijos grandes, mejor dicho, adolescentes y jóvenes, es enseñarles a sus hijos a no huir cuando las cosas se complican. Se complica la escuela y no tengo ganas de ir. No, anda igual, no huyas. Anda igual, a menos que te estés muriendo, bueno, pero si no, anda, no huyas de la escuela. Empiezan a trabajar, no me gusta el patrón, no me pagan bien, no huyas, soportá eso, como todos hemos aprendido a estar en una situación difícil, aprendemos, el carácter se forma. Bueno, me estoy yendo a ese tema ya, no vamos a ir. Pero hay una tendencia a eso, y este principio va a ayudar mucho a saber que hay que quedarse, porque la voluntad de Dios permite que estemos en una situación complicada para aprender. Bueno, esa es la idea de Pablo aquí. En la iglesia de Corintios, queridos hermanos, la baja tolerancia al sufrimiento hacía que se sintiesen tentados en la vida matrimonial a querer huir y abandonar la vida conyugal, ¿sí? Por eso el énfasis de quédese, ¿sí? Ese es el énfasis del texto. Así que luego de haber dejado establecido Pablo en los primeros versículos, que fue lo que vimos la otra vez, el principio base de la vida matrimonial, que rige la vida matrimonial, con sus deberes y privilegios, Pablo ahora pronuncia, de aquí en más y hasta el final del capítulo, una serie de situaciones a las cuales aplicará la regla general, ¿sí?, de cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, ese es el principio general, pero a la vez, mientras aplica ese principio, va a dar las excepciones. Este es el principio, pero hay algunas excepciones y eso también está visto aquí. Así que de aquí en más va a dar situaciones. Y aquí está una de las cosas importantes para interpretar bien este pasaje. Hay distintos grupos a los que les está hablando. Si nosotros hacemos todo esto, los metemos a todos estos grupos en una sola bolsa, podemos cometer equivocaciones en interpretar el pasaje. Hay que entender que hay grupos a los que se le está hablando y esos grupos están en situaciones diferentes. Y por la situación en la que está, Pablo le da un consejo en esa situación. El otro grupo está en otra situación y como está en esa situación, el consejo es diferente. Y si nosotros no tenemos en cuenta esas divisiones que hace Pablo en el pasaje, podemos errar en la interpretación. ¿Sí? Bueno, eso para tener en cuenta es el primer tecnicismo de interpretación bíblica. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el primer grupo? Bueno, versículo 8 y 9, dice así versículo 8, de esta manera, 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Y ahí está el primer grupo. Solteros y viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, versículo 9, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando, punto. Y ahí cerramos la primera bolsita, el primer grupo. A él nos vamos a dedicar en este momento lo que vamos a decir. Y a ellos les dice esto Pablo aquí, ¿sí? Solteros y viudas. Bueno, no tenemos nosotros problemas en entender a quién se refiere con viudas, ¿verdad? Bueno, mujeres que estuvieron casadas, pero el marido murió y ahora está soltera. Muy bien. Pero en algún momento estuvo, así que no es una persona que
no estuvo casada nunca, sino que ahora está soltera, pero en un momento en su vida estuvo casada. Y usted dice, pastor, eso es una obviedad, pero presta atención por qué hago esa obviedad, ¿sí? El soltero, que está justo en esta bolsa, en este grupo aquí, es alguien que estuvo casado. No es un soltero como tenemos aquí un grupo de solteros que nunca pasaron por la vida matrimonial, sino que es un soltero que en algún momento en el pasado en su vida estuvo casado. Y eso es el primer tecnicismo para entender lo que se dice aquí en el texto, ¿sí? No necesariamente era un viudo. No necesariamente era un viudo. ¿Por qué? Porque si no hubiese dicho a los viudos, ¿sí? Todos juntos, ¿no? Aquí no necesariamente era un viudo, sino que incluye a una persona que antes de haber venido a Cristo estaba divorciado. Se divorció. O enviudó también, pero necesariamente aquí hace una diferencia Pablo, que puede ser alguien en realidad que estuvo divorciado antes de haber venido a Cristo y ahora está solo, soltero, ¿sí? Está divorciado. Bueno, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque ya quizás si usted viene de una explicación tradicional sobre estas cuestiones, usted empieza a abrir los ojos y dice, ¿qué está diciendo, pastor? Bueno, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Y no lo digo yo solamente. Después de haber estudiado yo el pasaje por mi propia cuenta, me fui a consultar a todas las bases sólidas de interpretación de estos tiempos, ¿no? Bueno, coinciden conmigo, así que andan bien ellos. Muy bien. Bueno, primero, esta persona soltero, aquí es mencionado en conjunto con las viudas, o sea, con el grupo de aquellos que estuvieron casados en algún momento. ¿Sí? No son cualquier soltero, pero ahora no lo están, ¿sí? Así que al ser mencionado en ese grupo, y Pablo está haciendo esa lógica, ¿sí? Usando esa lógica de grupos que tienen que ver en su situación, lo más lógico es pensar en nosotros que esa persona en algún momento en su pasado estuvo casada y ahora no lo está. Y se lo llama aquí soltero, ¿sí? Después lo que nos ayuda a nosotros a entender esta condición de esta persona soltero es que para denominarlo, ¿sí? Se utiliza una palabra muy particular que se usa solamente en este capítulo y no se usa más en toda la Biblia. Solo Pablo utiliza esta palabra en griego, ¿no? La utiliza acá y la utiliza 4 veces en el pasaje. Y después no se usa más en todo el Nuevo Testamento. No aparece más. La usa Pablo. ¿Qué quiere decir? Al tener esta referencia, primero nos ayuda que para interpretar lo que significa eso, solamente nos tenemos que mover en este capítulo. ¿Por qué? Porque no se usa más en ningún otro lado. Y eso nos ayuda mucho. Todo lo que se dice sobre esa persona acá, está acá. Y no nos tenemos que mover. ¿Y cómo nos ayuda a interpretar qué significa esa palabra soltero? Bueno, las otras veces que se usa en este pasaje nos ayuda a entender a quién se está refiriendo. ¿Sí? Se utiliza 4 veces aquí justamente para definirlo, esa palabra, y literalmente se traduce esa palabra soltero del griego al castellano, literalmente se traduce no casado. Y usted otra vez me va a decir, pastor, en castellano también podríamos decir eso, no casado. Bueno, escuche esto, se usa en versículo 11 esa palabra. En versículo 11 el apóstol Pablo dice así, de esta manera de usar esa palabra, allí dice verso 11, 8, 17, 11, perdón, dice, y si se separa, quédese sin casar. Esa palabra quédese sin casar, que nosotros tenemos 3 palabras para, en griego es una sola, y es la misma palabra que se utilizó para traducir, que se tradujo en el versículo 8 como soltero. Y quédese sin casar, en griego es exactamente la misma palabra. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que en realidad se refiere a una persona que se separó y ahora está sola. Quédese sin casar es la misma palabra que se utiliza en versículo 8 que se define como soltero, ¿sí? Y este uso es clave justamente porque especifica y que se refiere a alguien que estuvo casado pero ahora no lo está. Se usa también en versículo 32. Note versículo 32, 7:32 dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, sin preocupación, dice Pablo. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, la palabra soltero ahí es la misma de versículo 8. ¿Sí? Es la misma palabra que se utiliza en versículo 8 y versículo 11. ¿Sí? Pero note esto, versículo 34. Versículo 34, hay asimismo, no llegamos ahí, creo que 2 domingos vamos a ver esto, o el domingo que viene, pero hay asimismo, está diciendo, como hablamos del grupo recién, solteros, el soltero tiene cuidado
y el casado habla de hombres, hay asimismo diferencia, ¿sí?, entre la casada y la doncella. Y ahí hace, el grupo lo completa. El soltero y casado, la doncella y la casada. ¿Sí? Así, el grupo lo pone ahí. Lo interesante es cuando nosotros leemos doncella, ¿en quién pensamos? Una jovencita que nunca estuvo casada. Bueno, y ahí viene el tema de esta palabra, porque cuando Pablo quiere referirse en este capítulo a una mujer que nunca estuvo casada, no la llama en realidad doncella, sino la llama virgen. Y la palabra que se utiliza, por ejemplo, en versículo 25, dice así: en cuanto a las vírgenes, ¿sí?, esa palabra es diferente a la que se usa acá para doncella. Y la que se usa acá para doncella, este aquí, que llamativamente es la misma palabra que se utilizó en versículo 8 para soltero, en versículo 34 para soltero, y acá es la misma palabra exactamente en griego que se utiliza para decir doncella. ¿Sí? Ahí sí que entendemos que ahí Pablo está hablando de personas particulares en una situación particular. ¿Sí? Por eso es que los solteros y casados de versículos 32 y 33 están en paralelo con las casadas y doncellas, que son personas en la misma condición, y eso significa que se está hablando de mujeres justamente que estuvieron en algún momento casadas y ahora no, por la razón que sea, no están en este momento casadas. ¿Sí? Cuando se refiere a alguien que nunca estuvo casado, usa otra palabra, como lo hace ahí en el versículo 25, hablando de viuda. ¿Sí? Bueno, ese es el tecnicismo del uso de esta palabra. Lo que vemos nosotros es que las 4 veces que se utiliza esa palabra, ese término acá, que es soltero, se usa para identificar a alguien que estuvo casado, pero ahora no lo está. ¿Sí? Eso es lo que se entiende acá, y todos los estudiosos llegan a esta conclusión. No se haga ningún problema si le sorprende. Usted va a consultar a cualquier teólogo famoso hoy en día, llega a esta conclusión. No hay un cambio aquí. ¿Sí? Así que ahí los dejo tranquilos con eso. Bueno, el tercer razonamiento, aparte del uso de la palabra, que nos lleva a nosotros a entender que se refiere a una persona que en algún momento estuvo casado y ahora no, y que puede ser alguien divorciado, el tercer razonamiento que nos lleva a esta conclusión es la alusión que Pablo hace a su propia condición en el versículo 8. Bueno, le fuera quedarse como yo. Pablo hace alusión a su propia condición. Bueno, aunque no hay mucho dato, cualquier teólogo que usted le pregunte hoy en día va a decirlo de la misma manera que yo les digo. No tenemos mucho fundamento, pero lo que tenemos nos ayuda a pensar que Pablo en algún momento estuvo casado. Una de las razones es que Pablo votó para poder, por ejemplo, que se dé muerte a Esteban y que se dé muerte a los creyentes. ¿Dónde dio su voto Pablo para eso? Dice, yo di mi voto, Hechos 26 dice, yo di mi voto para que se persiguiese a los creyentes. ¿Dónde votó? ¿Dónde se votaba? Bueno, en el Sanedrín se votaba. Había un conjunto de líderes en Israel que decidían todas las cosas, era el máximo lugar de decisiones legales en Israel, o que se administraban las cuestiones en Israel. Bueno, para formar parte del Sanedrín había que estar casado. Aunque no dice el libro de Hechos que él pertenecía al Sanedrín, se nos da a entender, por el hecho de que emitió su voto, que él era alguien casado. Si se separó o si enviudó es lo que no sabemos nosotros. El asunto es que parece ser que en algún momento estuvo casado y ahora, cuando es apóstol, ya no lo está. Y Pablo, cuando dice, bueno, le fuera a quedarse como yo, ese es un dato que nos ayuda a entender que está hablando de un grupo particular de personas que en algún momento estuvieron casadas y ahora no, ya sea por divorcio o ya sea por muerte. ¿Sí? Habla de su condición de no casado. Y es probable justamente eso, que hablamos de eso en cuanto al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, a este grupo de solteros y viudas, Pablo les dice 2 cosas a ese grupo. Con ese grupo, que en algún momento estuvieron casados y ahora no, estaba pasando algo en particular en Israel, en Corintio. Algo particular estaba pasando en Corintio. Como Pablo sabía y nosotros no lo sabemos qué pasaba con ese grupo, tenemos que inferir algunas cosas. Por eso los separa por grupo. A este grupo que está intentando hacer estas cosas, les digo esto, ¿sí? Pablo les dice 2 cosas a ellos. Primero, quedarse como yo. Mejor les fuera quedarse como yo. Y esto lo recomienda como algo bueno, ¿sí? Y luego, más tarde en el pasaje, va a dar razones de por qué Pablo está recomendando una y otra vez, bueno le fuera quedarse solo, bueno le fuera quedarse solo. Como parece una gran apología a la soltería,
en una manera que parece que hace que estar casado fuera como entrar al infierno. Entonces, vamos a entender por qué Pablo está dando este continuo estímulo a quedarse solo, ¿verdad? Bueno, pero lo hace aquí también con ellos. Pero la otra cosa que le dice, si no puede quedarse solo, si no tiene don de dominio propio, don de continencia, mejor es casarse. Esas son las dos cosas que dice. Bueno, quédese solo. Está bueno eso. Yo estoy solo, yo le recomiendo eso. No lo pone como un mandamiento, lo recomienda. Pero si no puede, cásese. Casarse. Y eso es lo que le recomienda a este grupo que está hablando aquí. Ahora, queridos hermanos, la manera en que se lee esto, que Pablo está recomendando estas dos cosas en castellano, parece que deja una imagen pobre de aquel que necesita casarse porque no tiene capacidad de contenerse, ¿no? Y a los que son solteros los pone en una élite de súper espirituales porque ellos sí se pueden contener. Parece que esa fuera la idea que se lee en castellano, como que unos son los pobres que no se pueden contener y que ya está, casate, como una válvula de escape, y entran al matrimonio, y eso hace que el matrimonio decaiga en su significado sublime en realidad, ¿sí? Y no es esa la intención de Pablo, no es hablar de una persona súper espiritual y otra poco espiritual. Está hablando de una situación particular en esa situación, ¿no? Porque si fuese así, que está hablando de que quedarse solo es ser más espiritual y es que estar casado es bueno porque no te podés contener y la válvula de escape es el matrimonio, si fuese así, sería ¿qué cosa? El primer requisito para quiénes en la Biblia. Si estar casado es ser más espiritual. ¿Para quiénes sería el requisito primordial no casarse si ser soltero sería ser más espiritual que los casados? Pastor, muy bien. ¿Y cuál es el primer requisito para aquellos que anhelan el obispado? Marido de una sola mujer. Si Pablo pensase que estar soltero es mucho mejor que estar casado, diría a los que están pensando en el pastorado que hace falta que vos seas, en el imaginario popular, súper espiritual, no te cases. Pero no es eso lo que Pablo enseña después en el resto de las cartas. No es esa la intención del pasaje aquí. Sí, por eso hay que tener cuidado. Entonces, estos solteros y viudas pertenecen a aquellos que estaban cayendo en las fornicaciones mencionadas en los versículos o en el versículo 2. ¿Se acuerdan de esa condición que hablamos la semana pasada? Que estuvimos hablando incluso en capítulo 5, que muchos de los que eran creyentes estaban acudiendo a la adoración de Afrodita y que practicaban cosas que ni siquiera podemos mencionar aquí. Bueno, pertenecían a ese grupo. A eso es lo que estamos hablando aquí. Personas que estaban cayendo justamente, por eso habla de, si no puede contenerse, el uso verbal en griego que se usa de esa palabra que no puede contenerse es de presente continuo, que lo estaban haciendo en ese momento. Que en ese momento no se estaban pudiendo contener y estaban yendo a la práctica de la prostitución. Dice llanamente. Eso es lo que es, no puede contenerse. No se están pudiendo contener y están practicando ahora este acto ilícito. A eso les está hablando allí, ¿sí? Así que estaban solteros, pero practicaban las relaciones sexuales ilícitas. Entonces, si no practicas, o si no practican, es como Pablo estuviese diciendo, si no practican o no están practicando la continencia o ejerciendo el dominio propio, cásense. Eso es lo que está diciendo. Asuman ese compromiso de por vida con alguien y cásense, ¿sí? Pero le está diciendo eso a personas que estaban ya cayendo en esas prácticas que ya habíamos mencionado nosotros en otros pasajes. Por eso es que mejor casarse que estarse quemando debe ser entendido en este contexto. No ese mejor casarse que estarse quemando no es una escapatoria para el pecado de lujuria de aquellos que nunca se han casado, porque entonces empezamos a tantear a todos los jóvenes hoy en día que están cayendo en este pecado de adulterio, de fornicación o cualquier otro pecado relacionado con la sexualidad, ¿y qué le diríamos? Dale, casate, antes de estar... no es esa la idea. Le está hablando a personas que ya estaban, personas adultas, personas que habían estado casadas, y eligieron esta forma y esta práctica en su vida, y Pablo dice, cásense mejor. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo a este grupo. ¿Sí? Eso sería, ¿sí? Si nosotros tomamos esto como para los jóvenes que nunca estuvieron casados, les dijeron casate para no estarte quemando, sería como minimizar el sublime significado del matrimonio, y no es esa la intención del apóstol Pablo. Entonces,
solteros y viudas, ¿sí? Los de esta condición, quédense como está o cásense. ¿Sí? Eso dice Pablo. Muy bien. Cerramos esta bolsita. ¿Sí? Y ahí está el grupo, solteros y viudas. El segundo grupo, la segunda situación que Pablo habla en este pasaje, es el divorcio por causas injustificadas. ¿Sí? Divorcio por causas injustificadas, versículo 10 y 11. Dice así de esta manera. Pero a los que están unidos en matrimonio. Salimos de solteros y viudas y habla de los que están unidos en matrimonio. ¿Sí? Pasamos a otro grupo, abrimos otra cajita, abrimos otra bolsita y estamos con otro grupo aquí. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Versículos 10 y 11. Bueno, comienza con una expresión que simplemente tiene una explicación sencilla. Mando no yo, sino el Señor. ¿Sí? Pablo hace referencia ahí a las enseñanzas de Cristo cuando dice mando yo y no yo, sino el Señor. Bueno, ¿qué quiere decir esa expresión? Bueno, que Cristo ya enseñó sobre esto. Entonces acudo a las enseñanzas de Cristo. Esto que voy a decirles, Cristo ya lo habló. Hubo una situación donde Cristo tuvo que enseñar sobre esto y eso se refiere ahí, mando no yo, sino el Señor. Y Pablo aclara eso porque después, lo vamos a ver ahora en un momento, va a decir mando yo y no el Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que sobre esta situación Cristo no habló y tengo que hablar yo. Simplemente eso significa ahí. No está diciendo, esto que voy a decir no está en la Biblia, no es inspirado, o esto no tiene autoridad apostólica. No, simplemente está diciendo, Cristo nunca habló de esto porque nunca se le presentó la situación, ahora yo tengo que hablar. Bueno, eso se refiere allí, esa expresión, mando no yo, sino el Señor. Cristo habló sobre esto. Y Pablo acude justamente acá para eso, para responder esta situación que se estaba presentando de que algunos querían divorciarse, separarse. ¿Sí? A los que están queriendo separarse, porque querían dejar a su mujer o dejar a su esposo, ¿sí? Los que están queriendo separarse, el Señor les dice que no se separe de su cónyuge y si se separa, quédese sin casarse. O reconcíliese. Ahí están las tres cosas que se dicen sobre este grupo. ¿Sí? Diferente al otro grupo, este es otro grupo. ¿Sí? Están unidos en matrimonio. Algo pasó que no se dice en el texto y están queriendo abandonarse la mujer a su esposo y el esposo a su mujer. ¿Sí? Y Pablo conoce a ese grupo. Y entonces le da una recomendación, mejor dicho, una enseñanza que Cristo ya dio sobre esto. ¿Sí? No se separe, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. ¿Sí? Esas son las tres cosas que se dicen. Bueno, aquí viene la parte difícil. Escuche bien si usted tiene otra enseñanza sobre esto, ¿verdad? ¿Prohíbe esto que está diciendo Pablo acá en forma absoluta el divorcio? Bueno, quédese con la pregunta. No hay ninguna situación donde el divorcio está justificado o es lícito. En algún momento, voy a decirlo al revés, en algún momento el divorcio es lícito y es justificado. ¿Este texto impide pensar de esa manera? Bueno, vamos a responder eso. Vamos a decir en primer lugar que si el divorcio está prohibido en forma absoluta, si tomamos este texto para decir que el divorcio está prohibido en forma absoluta, bueno, ¿por qué se estipuló en la ley la carta de divorcio? Y está en la ley la carta de divorcio. ¿Sí? Permitiéndose no solo eso, sino el divorcio, sino permitiéndose a la mujer que era divorciada, porque en el Antiguo Testamento quien tomaba la iniciativa del divorcio era el hombre. Hay razones culturales para eso que no puedo explicar ahora. ¿Sí? Si agarra una de las ideologías feministas, ese pasaje lo va a dar vuelta aquí para allá, pero tenía que ver con la cultura, hermanos. Y además era una cuestión de protección de la mujer la carta de divorcio, ¿sí? Pero se le permitía, de aparte del divorcio, ¿qué cosa? Que se podía volver a casar. Con la carta de divorcio la mujer en el Antiguo Testamento podía ir y volverse a casar. Así que no solo estaba permitido el divorcio, sino el casamiento después del divorcio. Y eso era parte de la ley, ¿sí? Trato de no mirar caras. Bueno, Pablo, queridos hermanos, se enfocó en esa situación específica que sucedía en Corintio, ¿sí? Pero no describe qué pasaba con este grupo. Nos encantaría, a mí me hubiese encantado tener el detalle para
evitar muchas conjeturas equivocadas, pero no lo tenemos. Pero Pablo sí sabía sobre este grupo lo que estaba pasando y por eso acude a las palabras de Cristo para hablar aquí de que no se separe, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, y no da pauta para más nada. Pero ¿por qué en este grupo da esas pautas, cuando en la ley había la posibilidad de divorciarse y de volverse a casar? Bueno, lo que nos ayuda justamente es la referencia de las enseñanzas de Cristo. Yo voy a ir rápidamente. Los estudios que yo he escuchado sobre esto de personas entendidas en los pasajes, en los pocos pasajes que hay en la Escritura sobre el divorcio, son muy pocos. Uno solo en el Antiguo Testamento, las palabras de Cristo en Mateo 19 y lo que tenemos acá. No hay mucho más. Y eso es lo que hace difícil todas las conjeturas sobre esta situación, ¿verdad? Que Pablo haya ido a acudir a las enseñanzas de Cristo significa que eso que Cristo respondió está relacionado con esto que pasaba aquí con este grupo en Corintios, ¿sí? Mateo 5, 31 y 32 dice así: también fue dicho, cualquiera que repudiar es divorciar, ¿sí? Que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, está acentuado ahí, ¿verdad? A no ser, por causa de fornicación, dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¡Wow! ¿Pero no había carta de divorcio? Bueno, en un momento, a esta enseñanza que Cristo se ve que la dio en algún momento y después los fariseos la escucharon y le hicieron preguntas que nosotros haríamos. Pero si había carta de divorcio, ¿cómo? Y se podía casar, ¿y cómo decís esto? Bueno, ahí vamos al pasaje donde viene esta pregunta. Mateo capítulo 19, verso 3 al 9. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole. Esta es la intención de los fariseos, buscar que ahí pise el palito Cristo, ¿sí? Diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Está enfatizado eso ahí. Porque la pregunta es repudiar por cualquier causa. Eso es lo que está respondiendo Cristo acá, ¿sí? Bueno, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Bueno, recurra al diseño original. Les hace recordar, miren, el diseño original, el ideal es esto. Tengan cuidado porque el ideal es esto del matrimonio. Así que no son más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿sí? Y le dijeron, y ahí viene la pregunta que nosotros le haríamos, ¿sí? Este es el diseño, pero después Moisés, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Cristo dice, este es el diseño, el pecado se introdujo y hizo que en realidad nosotros tengamos que estipular en la ley, regular algunas situaciones que por causa de pecado se corren del ideal. Esa es la idea de todo lo que está diciendo Cristo allí, ¿sí? Por la dureza de vuestros corazones Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces habla sobre el ideal y lo que ahora es, la situación a causa del pecado, ¿sí? Algo regula esa diferencia entre el ideal, que no se puede dar en forma completa ahora, y entre lo que vivimos nosotros pecadores. Yo os digo, verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por, y ahí lo acentué, salvo por, ¿sí? Causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, queridos hermanos, los fariseos le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está el énfasis donde querían hacer pisar el palito a Cristo, por cualquier causa. Bueno, repudiar el divorcio por cualquier causa era algo muy común en la cultura judía. Y por eso los fariseos vinieron preguntándole por cualquier causa, ¿es lícito? Y voy a poner un poquito de contexto. Esto llevó a alguien 9 mensajes, 9 predicaciones para hablar sobre esto. Yo lo voy a tratar de resumir en 2 oraciones. Pero en el tiempo de Israel, ustedes saben que el pasaje que habla sobre divorcio en el Antiguo Testamento es Deuteronomio 24, ¿sí? Ahí encuentran eso. Y da una razón de por qué tenía que hacerse divorcio. Si encuentra algo, ¿cómo? Repudiable. Esa es la única causa que se da. ¿Saben cuál es el problema de esa causa que se da de divorcio en el Antiguo Testamento? Es que nadie sabe qué significaba. Se refería, algunos dicen, al tema del adulterio, fornicación y esto, pero no puede referirse a eso. ¿Por qué? Porque si alguien adulteraba, ¿qué le tocaba? ¿Carta de divorcio? No, apedreamos y muerte. Nadie sabía
¿A qué se refiere? Y en Israel se armaron dos escuelas de dos hombres muy sabios en Israel que eligieron hacer a raíz de ahí. Vamos a definir qué se refiere eso de que se encuentra algo indecente, la palabra que usa nuestra Biblia. Vamos a ver qué se refiere. Y hay dos escuelas, una que se va a un extremo y otra que se va a otro extremo. Y la que se fue a un extremo liberal era decir, bueno, si te cocina mal, es algo indecente. Carta de divorcio. Y claro, allí se empezaron a divorciarse por cualquier cosa. Y era una cuestión absolutamente como hoy en día. Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian y hacían de la vida matrimonial un desastre. Estaban tan acostumbrados a divorciarse, hermanos, que los discípulos, cuando Cristo dijo, el diseño original, muchachos, es para toda la vida. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Wow, mejor no casarse si es para estar toda la vida con una sola mujer. Porque estaban tan acostumbrados a divorciarse, que esto que dice Cristo acá los sorprendió. Y Cristo dice, no, por cualquier causa no. Y Cristo dice algo que no se dijo hasta ahora en el Antiguo Testamento, por causa de fornicación. Ahí sí hay una salvedad donde el divorcio sí es lícito. Y esto de causa de fornicación no se había dicho antes, es nuevo para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces Cristo aclara algo acá. Suma una causa acá, pone una causa de manera explícita Cristo, ¿sí? Así que muchos aprovecharon en Israel esa carta de divorcio para liberarse fácilmente de un compromiso que debía ser de por vida. La hacían muy fácil ellos. Y claro, dice, fulano y fulano, tenían sus nombres, que ya me olvidé, estos dos hombres que habían hecho esas dos escuelas, y los fariseos pertenecían, ahí está, muy bien, pertenecían a una escuela y los saduceos pertenecían a otra escuela. ¿Y qué hacían estos? Trataban de hacer pisar a Cristo el palito para que dijera, mirá, Cristo está en contra de la ley. Bueno, estaban con esta intención. Queridos hermanos, originalmente el divorcio sucedía en el seno del hogar. Hoy, cuando alguien se va a divorciar, se va al juzgado. Bueno, en el tiempo de Israel, el divorcio sucedía en la casa, porque en realidad quien divorciaba era el hombre, y no tenía que ir a ningún lado, simplemente le hacía la carta, se la daba a la esposa, y listo, y la despedía, y la esposa salía con la carta. Era una garantía para, hermanos, en nuestro tiempo una mujer sola puede ser independiente, tener su casa, tener su trabajo. En Israel no había otra cosa para una mujer. Entonces Dios, en su gracia, estipuló la carta de divorcio para que esa mujer no quede desamparada. Porque si salía sin carta de divorcio, dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué te echó tu marido? Bueno, podía correr el riesgo incluso de que la maten. La carta de divorcio era una salvaguarda para esa mujer, por muchas razones, ¿sí? Pero sucedía en el seno del hogar eso. No hacía falta ninguna otra intervención de ningún tercero. Pero en el tiempo de Cristo esto llegó a ser manipulado por los líderes religiosos, quienes, viendo un rédito económico, porque a veces los divorcios estaban involucrados con muchas cuestiones económicas, ¿con qué me quedo yo y con qué te quedás vos? Bueno, intervenía un tercero. Y dice, bueno, lo regulamos nosotros, muchachos, vengan acá a hablar con nosotros a ver qué es el divorcio. Bueno, se metieron los líderes en las cuestiones de divorcio y además alentaban los divorcios. ¿Por qué alentaban los divorcios? Porque nosotros ganamos con que te divorcies. Entonces alentaban los divorcios, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver todo con mucho la cultura y mucha cuestión de historia, ¿sí? En ese momento. Bueno, ante este abuso, queridos hermanos, Cristo les dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No dice no se separe el hombre, no lo separe el hombre. Está hablando de un tercero involucrado en ese matrimonio. Cuando antes no hacía falta de ninguna manera que un tercero se involucre acá en este matrimonio. El hombre divorciaba y listo, pero se involucró un tercero. Y ante este abuso Cristo dice, no lo separe, no se meta un tercero a divorciar este matrimonio. Esa es la idea de por qué Cristo aquí dijo no lo separe el hombre. Habló de un tercero interviniendo en la ruptura del compromiso matrimonial a causa de los abusos que estaba habiendo en Israel. Sí, ante estos abusos y en respuesta a la pregunta de si es lícito divorciarse por cualquier causa, la respuesta fue no. Cristo dijo, por cualquier causa, no. Por cualquier causa, el divorcio no es lícito, ¿sí? Pero en casos de fornicación, sí es lícito. Y eso es lo que a muchos les da miedo decir. Por causa de fornicación, sí es lícito divorciarse, ¿sí? Así que si la repudia por cualquier causa y se casa con otro, adultera. Y él mismo, si se casa con otra, adultera.
Pero si la repudia por fornicación y ella se casa con otro, no adultera. Y él, si se casa con otra, no adultera. Esa es la lectura gramatical de estas palabras aquí. ¿Sí? Solo que tenemos que hacer un acento porque a veces, por prejuicios personales, se hace un acento en una sola partecita del texto. Mira que adulterás, perdón, ¿cuál es la situación? Porque según la situación puede ser que no esté adulterando. ¿Sí? Muy bien. Tecnicismos de palabras que se dicen acá. Queridos hermanos, para responder a este caso particular de Corinto, ahí volvemos, salimos de las palabras de Cristo y volvemos a Corintios. Para responder a este caso particular de Corintios, Pablo recurrió a las enseñanzas de Cristo acerca del divorcio, porque estaban dadas justamente en el mismo contexto las palabras de Cristo de lo que estaba sucediendo en Corintio. Matrimonios queriendo divorciarse por cualquier causa. Eso es lo que estaba sucediendo con este grupo que tenemos en esta bolsita ahora. ¿Sí? Que Pablo dice, no se separe, si se separa, quédese sin casar, y si no, reconcíliese con su mujer. Es este grupo que se querían divorciar por cualquier causa, ¿sí? Matrimonios queriendo divorciarse por eso. Bajo la falsa consigna puede ser, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, estoy casado, pero acá la consigna es ahora no tocar mujer, nos divorciamos, cualquier causa, cualquier lema es para liberarme de este o de esta, ¿no? Esa es la idea de esto que hay acá. Se querían divorciar argumentando una supuesta espiritualidad, ¿no? Ahora soy más espiritual, estar casado me interrumpe para mi vida espiritual. Por ejemplo, quiero ser más santo, servir más al Señor, me voy a separar. Bueno, cosas injustificadas. Ahora, teniendo en cuenta ese contexto, queridos hermanos, de este grupo al que Pablo está hablando, la prohibición de quedarse sin casar es por lo que Cristo ya había dicho en los casos de divorcio por causa injustificada, porque caería en fornicación. Si vos te divorciás por algo que no es justificado en la Biblia, estás fornicando. O sea, estás cayendo en un pecado muy serio. ¿Sí? La exhortación, reconcíliese con su cónyuge, significa que la causa es algo menor y entra dentro de aquellas situaciones que no justifican un divorcio. ¿Por qué alienta a reconciliarse? Porque quizás se separó, como pasaba en Israel, porque le cocinó mal. El separar no es para divorciarse. Así que no te cases, no podés casarte. Lo que sí podés es reconciliarte, porque esto es una situación reconciliable. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esas expresiones técnicas en esta pequeña expresión de Pablo nos hacen entender que eran situaciones salvables. Sí, salvables. Por eso Pablo dice, no es algo para que vos tengas nuevo casamiento. Acá esto se puede resolver. Tiene que ver con tratar. Un pastor que estuve escuchando esta semana hablaba sobre esto e incluso dice, yo entiendo que está la posibilidad en la escritura de divorcio y nuevo casamiento, pero nosotros en nuestra iglesia hacemos todo lo posible, incluso hablamos de años tratando con un matrimonio para que no se separe. ¿Sí? Para no pensar que esto se toma livianamente. Bueno, yo voy a terminar haciendo un acento sobre eso, ¿verdad? Por si usted está escuchando eso y está pensando en este momento, está la posibilidad, guarda. ¿Sí? Guarda. No es una cuestión que se debe tomar a la ligera. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, el que repudiaba a su mujer no podía volver a tomarla como esposa. ¿Ha notado Deuteronomio 24? La repudia, ella se puede volver a casar, pero vos no la podés volver a tomar como. ¿Por qué hacían eso? Y porque lo libraba a la mujer de avivadas, porque el que tomaba siempre la iniciativa era el hombre. Y entonces, para que no juegue con una mujer, dejándola ir, tomando, y dice, no te podés, lo que vas a hacer, hacelo seriamente, pero no la podés volver a tomar como esposa. Aunque ella podía volver a casarse con otro. Pero en este caso, queridos hermanos, se exhorta a la reconciliación. Y eso nos hace pensar que estas causas eran reconciliables. No era para una separación y volverse a casar. Bueno, más preguntas sobre esto se pueden responder fuera de este mensaje. Mande WhatsApp. La tercera situación sobre esto, ¿sí? Que Pablo habla sobre esta situación, son los matrimonios en yugo desigual. Versículo 12 al 16. Versículo 12, y a los demás. Cambió el grupo. Acá es a los demás. ¿Y quiénes son los demás? Bueno, ahora los va a describir. Entonces cerramos la cajita de los que hablamos recién, ¿sí? Son matrimonios que se querían separar, los dejamos de lado, abrimos otra cajita. Este es otro grupo, esta es otra reunión. Recién se acaban de ir de la sesión de consejería los que se querían separar por cualquier causa. Y ahora entraron en esta sesión otro grupo, los demás. Y va a aclarar quiénes son esos demás. Yo digo
no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente vive con él, no lo abandone. Y empieza a hablar ahí de ese tercer grupo, matrimonios en yugo desigual. ¿Sí? Versos 12 y 13. Queridos hermanos, la sección comienza con a los demás, yo digo, no el Señor. Ahora es inverso a lo que dijo anteriormente. ¿Sí? No se trata esto de una enseñanza personal de Pablo y ajena a los principios bíblicos. No dice, esto es personal mío, esto no tiene que ver con lo que enseñan los demás. No es esa la idea de ese pasaje, sino que es una verdad que Cristo no enseñó, y no enseñó Cristo porque Cristo no se encontró con este caso que ahora él se encuentra acá. Y por eso dice, ya que Cristo no lo enseñó, yo inspirado y con autoridad apostólica tengo que enseñar sobre esto, que nunca antes había presentado esta situación. ¿Sí? Eso se refiere esa expresión. Bueno, ¿cuál es el caso aquí? Bueno, matrimonios donde uno de los dos no es creyente, ¿sí? Ya sea porque se casaron siendo incrédulos y luego uno de ellos se convirtió, o porque un creyente en desobediencia se casó con un incrédulo, ¿sí? Y ahora ya está casado. Bueno, sea como sea que llegó a esa situación de yugo desigual, bueno, a ellos se les dice tres cosas, a ese grupo, ¿sí? Primero se le dice una indicación, se le da una indicación: no lo abandone. Que no se le cruce por la cabeza si usted es creyente y su esposo no. Si usted es creyente y su esposa no, no se le cruce por la cabeza tomar la iniciativa del divorcio. Eso es lo primero que se le dice al creyente. No se le cruce por la cabeza tomar la iniciativa de querer divorciarse porque su esposo o su esposa es incrédulo, ¿sí? Por alguna razón que no se especifica en el texto, algunos cónyuges creyentes estaban queriendo divorciarse de su cónyuge incrédulo. Quizá, y esto es un quizá, lo veían como un obstáculo para crecer en la fe y servir mejor al Señor. Ahora que yo conozco al Señor, mi cónyuge no, bueno, me es un estorbo, yo quiero estar más involucrado en la iglesia, me divorcio. Quizá pasaba eso. Quizá estaban llevando a un extremo irracional el principio de separación y procuraban de una forma errónea ser más santo. Mi cónyuge sigue escuchando cumbia y yo ahora que soy creyente no. Y eso me pone mal porque estoy pecando contra el Señor. Y ahora no solo escucha cumbia, sino escucha lo más bajo de la cumbia, ¿cuál es? No sé, ni siquiera sé qué nombre tiene, pero es horrible. El reggaetón, terrible es. Y tengo a mi esposa incrédula que le gusta eso. Me divorcio, me separo, quiero ser más santo. Bueno, quizá pasaba eso. Quizá, bajo estas ideas extrañas que tenían de la espiritualidad, argumentaban que el cónyuge incrédulo contaminaba el matrimonio y ahora no es un matrimonio santo, mejor me separo. Bueno, muchas cosas que podían haber pasado. Cualquiera haya sido la idea, está claro que no era una razón válida para divorciarse y Pablo dice a ellos, no lo abandone, no tome usted la iniciativa para el divorcio, en este caso, ¿no? En este caso que está hablando aquí. Pero además le da una segunda indicación, aparte de esto de no lo abandone. La segunda indicación, en segundo lugar, le da una razón, aparte de la indicación de no abandonar. ¿Por qué no abandonar? Alguien le preguntaría, ¿pero por qué, Pablo? Bueno, él le explica en versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Y le da una razón de por qué no debe hacerlo. Y lo interesante es que la razón no reposa en él o en ella. No, porque si vos te quedás, a vos te va a ser mejor, vos vas a ser más feliz. ¿Dónde pone la razón? En el otro. Qué interesante, ¿no? Que pone la razón en el otro, en el que es incrédulo y en los hijos. ¿Y yo? ¿Y mi felicidad? ¿Y mis sueños? No, pone la razón en el otro. Mire si esto no es el Evangelio, ¿verdad? Qué interesante esto. Y qué desafío para las personas que están en esa situación, que yo entiendo debe ser muy difícil, hermanos, en algunos casos. En otros no, pero en algunos casos debe ser muy difícil. Pero Pablo dice, piensa desde el Evangelio en él, no lo abandones, no se te cruce por la cabeza el divorcio. Bueno, ¿qué significa eso de el marido es santificado o la mujer incrédula santificada en el otro que es creyente, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, desde ya que no se refiere a que es salvo, ¿no? No está hablando de que porque el marido incrédulo ella ya es salva o la mujer incrédula y él ya es salvo. No puede significar eso de ninguna manera. ¿Por qué no puede significar eso? Porque si no, no existiría este grupo. Si automáticamente
el tener un cónyuge creyente en el matrimonio ya sea el otro creyente, este grupo no existe, porque ya sería el otro creyente. Entonces no lo hace creyente, no significa que es salvo ya por eso, ¿verdad? No es creyente por solo hecho que está casado con ellos, ¿sí? Además, el versículo 16 niega eso. ¿Ha leído el versículo 16? Dice el verso 16 así de esta manera. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás? No es. Entonces esto de santificado no puede significar que la persona es salvada porque el otro es simplemente salvo, ¿sí? Pablo usa el término santificar en el sentido más básico de la Escritura, que es separado y apartado. Eso es santificar, separar algo como algo que es especial y para un uso especial. Así usa Pablo esa expresión aquí. Y a los ojos de Dios, un hogar es separado para él cuando el marido, la mujer o, por implicación, cualquier otro miembro de la familia, que puede ser uno de los hijos, es un cristiano. Ese hogar está separado y cuidado por Dios de una manera especial. Gracias a ese creyente que está ahí. ¿Tenemos un ejemplo de esto, del cuidado de Dios sobre una familia porque uno es creyente? Los que fueron al retiro. Muy bien, Lot. Se habló de eso en el retiro, de Lot. Y no del único creyente en toda la familia. Y Dios protegió a toda esa familia por un creyente. Por un creyente. Y así que hay algo especial que Dios hace en una familia porque uno de esa familia es creyente, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está recurriendo aquí a la razón de por qué ese creyente no debería pensar en divorciarse del incrédulo, ¿verdad? El cuidado y la protección que Dios tiene sobre el creyente alcanza por gracia común a los inconversos en el hogar, ¿sí? Aunque la fe del creyente no puede extenderse para salvación a los otros, sí es un testimonio, el del creyente, usado por Dios para confrontar al cónyuge incrédulo con su necesidad de Cristo. Pedro habla sobre esto en 1 Pedro 3 mucho más específicamente, de que la conducta, en ese caso de las mujeres creyentes, cómo puede ser el instrumento de Dios para salvar a un marido incrédulo, ¿no? Interesante eso, y da las indicaciones, no con palabras, sino con un espíritu afable y apacible. Así lo puede ganar, ¿no? La manera de predicar el evangelio en el hogar. A los hombres que tienen esposa incrédula también le da una indicación. Le dice, maridos igualmente, tratad a la mujer como no ásperamente, sino como... Y habla de maridos en ese caso que tenían mujeres incrédulas. Está haciendo la inversa ahí. Bueno, queridos hermanos, una de las principales preocupaciones de los cónyuges creyentes en un yugo desigual es la crianza de los. Y ahora que yo soy creyente, me preocupa cómo mi cónyuge incrédulo va a influenciar en los hijos. Estoy preocupado por eso, estoy preocupada por eso, ¿verdad? Bueno, interesante lo que Pablo dice aquí, le da tranquilidad a esa preocupación, ¿verdad? En la crianza de los hijos. Pablo alienta diciendo, sus hijos son, así que incluso no solo por él, sino por tus hijos, permanece en ese matrimonio, porque tu presencia, unida en matrimonio con ese incrédulo, protege, hay una influencia espiritual sobre tus hijos. No te preocupes sobre lo que él puede influenciar. Preocupate por vos cómo puedes influenciar en esos hijos que ahora tienen un padre o una madre incrédula, porque tu influencia va a ser mucho más poderosa que la de él. Y dice, no tengas problema. No es un problema para la gracia de Dios eso. Así que las tranquiliza o los tranquiliza, sea el caso que sea, ¿verdad? Así que una vez más, no se refiere en cuanto a los hijos a ser salvos, sino al cuidado y protección de Dios. Incluso la influencia del creyente que vive una vida de fe en plenitud puede ser mucho más poderosa que la influencia de alguien sin Cristo. Y esto hace falta simplemente empezar a hacer la entrevista y la encuesta empírica en cada iglesia, empezar a ver todos los casos de donde hubo un creyente nomás en una familia y cómo ha sido la influencia sobre la vida de los hijos y que muchos de esos hijos han llegado a conocer a Cristo a pesar de que han tenido un papá o una mamá incrédula, o incrédulo. Y cómo ha sido la influencia poderosa de una mamá y de una abuela. Sé que aquí hay abuelas que influyen poderosamente en la vida de sus nietos, que aún teniendo hijos incrédulos o esos hijos padres incrédulos, bueno, la influencia poderosa de un creyente hace que la gracia de Dios vaya más allá de todos los obstáculos que nosotros podamos ver en situaciones complejas como estas, ¿verdad? Bueno, no lo abandone, le da la razón allí. Pero le dice una cosa más a este grupo y pone un condicionante.
una salvedad, ¿sí? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. No ponga obstáculo a eso. Si el incrédulo quiere separarse, sepárese entonces. Queridos hermanos, en la cultura grecorromana, que era politeísta, la religión era parte de la vida familiar. Era muy intensa la vida religiosa en el Imperio Romano. Y convertirse al cristianismo traía sus controversias en la vida familiar y especialmente en la relación matrimonial. Además, en el caso de los varones, eran sacerdotes de su hogar, literalmente en el ambiente familiar de Roma, ¿verdad? Así que podía haber este tipo de controversia y por parte del incrédulo, porque en el imperio, la era imperial, los cristianos eran perseguidos y eran llevados a muerte. Yo imagino que más de un caso, algún cónyuge incrédulo dijo, no quiero, esto es ilegal, nos vas a llevar a la muerte a todos, listo, me separo de vos. Habrá pasado, más de uno. Bueno, si quiere separarse, sepárese, ¿sí? En ese caso. Queridos hermanos, el creyente es llamado a mantener la paz en la relación, por eso no ponga obstáculos si el otro quiere separarse. Pero está la posibilidad, queridos hermanos, de que un inconverso no quiera seguir viviendo en esa condición y decide separarse, en tal caso sepárese, ¿sí? Este es otro caso mencionado en la Biblia de un divorcio lícito. Ya vimos que en Deuteronomio 24 si encuentra algo indecente, dice el texto. No vamos a entrar de qué se refiere porque nadie lo ha descubierto ahora. Cristo añade, cuando viene, una causa, fornicación. Y acá Pablo añade una causa más que hasta ahora no se había dicho, y es abandono. Es abandono. Si te abandona el cónyuge incrédulo, entonces Pablo va a decir algo aquí. Queridos hermanos, esto no se había mencionado antes en la ley, ni tampoco Cristo lo había enseñado, por eso dije, enseño yo, no lo enseñó Cristo. La situación no se presentaba en el contexto del pueblo de Israel, esto de que ahora se da en la iglesia, y en la era de la iglesia surgen situaciones que antes no se daban, y en el abandono es una de esas que no se da, ¿verdad? Pablo ve una nueva razón acá para un divorcio lícito. Y esto, como ha dicho alguien, abre la puerta para pensar que puede haber en ciertas situaciones, y esto no dejamos un abanico para que uno diga lo que quiera, sino que puede haber situaciones, aparte de estas que se mencionaron, donde hay divorcios ilícitos. Pero eso es puntos suspensivos y lo dejamos ahí, es un tema aparte para hablar, ¿verdad? Pero lo que nos da la pauta es que a través del avance del pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios, se fueron aclarando algunas cosas, aunque son muy escuetas. Pero sí que Pablo ahora dice algo que antes nos había dicho. Por abandono del incrédulo es lícito el divorcio. ¿Sí? Queridos hermanos, el pacto matrimonial es algo que se puede romper. Porque si está permitido el divorcio es porque se está rompiendo el pacto matrimonial. Claro, el ideal es para toda hasta que la muerte pero se puede romper eso. Porque eso es lo que hacen. No podemos pensar ni imaginar que esta idea de que algunos tienen de que cuando uno se casa se hace una unión mística en el cielo, que es irrompible, aunque vos te separes, esa unión sigue y vos seguís casado, aunque te has separado. No sucede eso, hermano. Eso es una idea que pone a las personas entre la espada y la pared en situaciones insostenibles. Eso no es así. Dice que algunos, como un conocido predicador lo enseña, pero no todos coinciden con eso, hermanos. Tengamos cuidado con eso porque hay que analizarlo muy bien, ¿sí? El pacto matrimonial, queridos hermanos, es algo que se puede romper. Dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Qué puede significar esa expresión no estar sujeto a servidumbre? Sino otra cosa que se rompió el pacto, la unión. Lo que obligaba a la persona a quedarse con el otro ya no está obligado ya. Ya no hay obligación para con la otra persona. El pacto de por vida se rompió. ¿Sí? Es decir, el hermano o la hermana no están atados a la regla de conservar el matrimonio por el resto de su vida. En este caso, en esta bolsita, en esta cajita. ¿Sí? Muy bien, en esta cajita. Es preciso notar, queridos hermanos, que en este caso, no se insiste en este caso, quédese sin. ¿Cómo no lo dijo Pablo acá? ¿No le ha prestado atención que en este caso Pablo no dice quédese sin casar? Y si fuese porque es una cosa muy importante, eso en el otro caso lo dijo, quédese sin casar. Y acá en este caso no dice sepárese y quédese sin casar, no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque puede casarse.
les sorprende a algunos, no me tomen por enemigo. No se vaya de la iglesia por esto, por favor. Pero aquí no dice quédese sin casar, porque sí puede volver a casarse. Y yo sé que esto, aunque puede parecer, si usted viene de una enseñanza muy tradicional o escandaloso, pero para otros puede ser un gran alivio. Mirá vos, ¿sí? Puede pasar eso. Una vez roto el lazo matrimonial por un divorcio legítimo, la persona queda libre para volverse a casar, como era en el Antiguo Testamento, como lo es acá en este caso. Y el conocido pastor MacArthur, lo cito a él, habla así acerca de esta situación, ¿sí? A los ojos de Dios el lazo de unión entre, lo cito a él, entre un marido y una mujer, se deshace solo con la muerte, el adulterio y cuando un inconverso abandona a su cónyuge. Yo obviamente no concuerdo él solo, por lo que acabo de decir, pero sí él entiende esto como yo lo entiendo también en el caso de las situaciones excepcionales. Sigo la cita. Cuando el lazo o servidumbre se rompe en alguna de estas formas, un cristiano queda libre para volver a casar. A lo largo de la Escritura, siempre que tiene lugar un divorcio legítimo, se dan por supuestas las nuevas nupcias. Cuando el divorcio se permite volver a casar. Fin de la cita de lo que dice el pastor MacArthur sobre esta situación, ¿verdad? Algunos argumentan, queridos hermanos, ante esto que estoy diciendo, que no es posible esto por lo que dice Malaquías 2.16. ¿Qué dice Malaquías 2.16? El texto está aquí. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Este es el otro texto que aparece así, abruptamente en la Escritura, sobre el divorcio, ¿sí? Entre los poquitos que hay. Y aquí dice que Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Bueno, y a raíz de esto es que muchos dicen, no. Bueno, hay un problema con esto. Y no soy yo el entendido en el hebreo, pero sí las personas que han estudiado este texto en hebreo, ¿sí? En hebreo, literalmente, eso que dice 2.16 se dice así literalmente. Escuchen, porque él odia divorciando, dice Jehová, Dios de Israel, y él cubre sus vestidos de violencia. ¿Cuál es el problema con esa estructura gramatical? Y es el problema del sujeto. ¿Quién es el que odia? Él odia divorciando, dice Jehová, y él, cuando odia y se divorcia, cubre de iniquidad sus vestidos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y no es Dios, él. Y ese fue el problema con la interpretación de este texto. La lectura en una traducción, con el problema de traducir de un idioma a otro, ¿cómo se leería en realidad? Bueno, es así. Si él odia y se divorcia, dice Jehová Dios de Israel, entonces él, el que odia y se divorcia, él cubre de iniquidad sus vestidos. ¿Cuál es el contexto de eso? No puedo estudiar el pasaje, pero yo se los digo rápidamente. Todo el capítulo 2 de Malaquías es una acusación de Dios contra los líderes de Israel porque se estaban divorciando por cualquier causa. Incluso se estaban divorciando para casarse con mujeres extranjeras. Dice, se casa con mujeres de Dios extraño. Estaban haciendo eso. Y eran líderes, eran los sacerdotes. Y entonces lo que argumentaban era el odio. Y como ya no la amo más, ¿les suena eso? Como ya no la amo más, la odio, me divorcio. Y eso es lo que estaba. Él, el que odia acá, es el que estaba queriendo divorciarse porque odiaba a su mujer. Y Dios dice, esto no es una causa lícita para divorciarse, que vos la odias. No. Y eso es lo que Dios está denunciando acá. Que él odia y se divorcia, y cuando hace eso, cubre de iniquidad su vestido. Lo que está diciendo es, está pecando. No es un divorcio lícito. Lo que está diciendo está pecando al hacer esto. Bueno, tenemos un problema de traducción con nuestras Biblias, ¿verdad? Ahí, ese es el problema acá. ¿Sí? Estaban divorciándose en Israel por motivos injustificados y no puedo ahora hacer toda la lectura de ese texto, pero quiero decirle que a raíz de que si usted tiene problemas con lo que acabo de decir por ese texto, este es el problema con ese texto en nuestra versión, que tiene que ver con una traducción del hebreo al castellano. Y lo que yo consulté es alguien que realmente, les digo la verdad, sí sabe, no solo hebreo, sino griego, y es una base muy sólida, ¿sí? Debemos pensar con cautela, queridos hermanos, al emitir una opinión o un juicio sobre situaciones difíciles. Nosotros debemos ser muy cautelosos cuando nos encontramos con situaciones así en nuestra iglesia, de emitir opiniones
y juicios de una manera muy fácil y muy apresurada sobre situaciones difíciles. ¿Sí? Cuidado con eso. Si no estamos interiorizados de los pormenores de la situación, mejor es guardar silencio. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De apresurarnos a juzgar a alguien porque se separó, se está por separar, se quiere separar. No estoy diciendo que alentemos, pero que tengamos cuidado de enseguida emitir un juicio, si no estamos interiorizados de lo que está pasando en la vida matrimonial. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender que en casos especiales hubo concesiones, se concedieron cosas, pero en casos especiales se concedieron cosas en la historia de la Biblia, y es un tema aparte, pero lo menciono porque Pablo lo hace aquí, en este pasaje. Se permitieron ciertas cosas debido a contextos particulares. ¿Sí? Y en este caso hay una concesión de no prohibir el nuevo casamiento debido a una situación que escapaba justamente a la responsabilidad de la persona. El creyente no se quería separar, no estaba bajo su responsabilidad, pero el incrédulo se quiso separar. No tengo responsabilidad en eso. ¿Por qué vamos a poner a la persona entre la espada y la pared cuando no es su responsabilidad? Y se hace una concesión ahí. Una concesión. ¿Sí? La concesión, queridos hermanos, que vemos en este caso, como en otros casos en la Biblia, y esto lo digo de advertencia, no establecen reglas. No es que a partir de una concesión se establece una regla. No, es por un caso particular, en un momento, en una situación. Eso no sienta una regla. Sí sienta un precedente, pero no una regla. ¿Y qué sirve el precedente? Para saber que en otros casos tuvimos una concesión, examinemos bien ese caso para saber si en este caso también podemos obrar de alguna manera particular. ¿Sí? No es una regla, sino sienta un precedente. ¿Sí? Eso debemos tenerlo en cuenta al estudiar las Escrituras. Ha visto que es muy técnico todo, ¿verdad? Espero no estar aburriéndolos con todo esto, pero es muy técnico, ¿sí? ¿Verdad? Debemos tener cuidado de no usar arbitrariamente las concesiones para excusar nuestra desobediencia. Usted dice, hay concesiones en la Biblia. ¡Yupi! ¿No? Bueno, el Señor me entiende mi situación y Él me hace una concesión. Sabía que yo estaba muy estresado, muy estresada, me quería ir hoy al parque y no ir a la reunión. Y entonces, el Señor me dio una concesión, Él sabía mi situación. ¿Por qué no podría hacer una concesión ahí? Porque no está entre la espada y la pared la persona. Porque tranquilamente puede estar en la iglesia y después a la tarde ir ¿dónde? Al parque a desestresarse si quiere. Este mensaje después, ¿no? No estás en la espada y la pared, ahí no entra una concesión. Así que no abusemos de esto que está en la Biblia, ¿verdad? Lo que sí, hermanos, esto es maravilloso, pensaba esta mañana. En las concesiones vemos la bondad de Dios que no deja a los creyentes entre la espada y la pared, atrapados en situaciones donde no pueden escapar de ninguna manera. Eso no hace Dios. Siempre nos da una salida para estar en paz en su voluntad. Y eso es la gracia de Dios. Finalmente, si usted se olvidó de todo, presta atención a esto último que voy a decir. No alentamos ni promovemos el divorcio. Por las dudas, no me saquen de contexto, no alentamos ni promovemos el divorcio. Insistimos en apuntar al diseño de origen, un pacto para toda la Biblia. Pero no debemos ser indiferentes como iglesia ante situaciones especiales. Y digo esto ya con mucha seriedad. Muchos sufren, hermanos. Muchas personas sufren por estar bajo limitaciones que no están basadas en la Escritura, sino en prejuicios personales de líderes. ¿Sí? Y han quedado bajo esto. Conozco casos como de creyentes que no han podido contar con el apoyo de un padre o de una madre porque tenían esta convicción de que el divorcio Dios lo aborrece y la situación de esta persona era un divorcio lícito, bíblicamente hablando, pero sus padres tenían una convicción tal que no querían estar. Los conozco. Y es triste eso, ¿verdad? Que tu familia no te apoye porque tiene convicciones que son infundadas de personas que no han estudiado profundamente la Escritura. Esa es la verdad. O porque han sido influenciados por líderes que han tenido muy buena intención, pero no han estudiado la Escritura. Y eso es muy triste, hermanos. Entonces hay personas que sufren con esto y nosotros debemos tener mucho cuidado con estas situaciones. Nosotros podemos observar el trato amoroso de Pablo con la iglesia cuando estudiamos este capítulo. No metió a todos en una bolsa. Pablo no escuchó estas objeciones y dijo, todos ustedes andan mal espiritualmente. Pablo, listo, arréglense. Pablo se tomó el tiempo, hermanos, cada caso. Lo pensó en ese grupo y les escribió. Eso es amor, hermanos.
A cada grupo en particular le fue atendiendo. Esta es tu situación. Bueno, con vos vamos a hacer esto. Esta es tu situación. Bueno, con vos vamos... Eso es mucha paciencia. Es muy amoroso Pablo al hacer esto. Con este caso, no metió a todos en una bolsa. Trató cada caso con paciencia y con el cuidado necesario a las situaciones que estaban viviendo. Queridos hermanos, ante cada situación debemos lograr un equilibrio entre verdad y gracia. Y eso es lo que resalta en esto que acabamos de ver, si queremos encontrarle a todo este tecnicismo una aplicación espiritual. El equilibrio entre verdad y gracia. A veces somos muy legalistas y nos quedamos solo con verdad. No, si no es conforme a la verdad, ¡pum! No se olvide que hay gracia, hermanos, para saber comprender cada situación de cada persona que está viviendo. Y sabe que cuando, uno de los aprendizajes míos como pastor, cuando empezamos a entender el contexto de las personas en sus hogares, nos volvemos más blanditos, de la palabra que voy a usar, más gauchesca. Empezamos a entender por qué actúa de la manera que actúa. Decimos, wow, te entiendo. No justifico quizá todo lo que estás haciendo, pero te entiendo, tu situación. Y por eso a veces los pastores nos crucifican y dicen, oh, pastor, no entendés la situación de la persona que está viviendo. ¿Sí? Bueno, por eso es que debemos tener un equilibrio entre verdad y gracia. Amado Dios, deseamos que todo lo que hemos hablado aquí, tan técnico, tan gramatical, Padre, en el texto, pueda ser usado por tu Espíritu para instruirnos primeramente y además para poder mirar tu gracia con personas que estaban en situaciones muy particulares, y tu palabra tiene respuesta para esas situaciones y esperanza en el Evangelio. Así que pedimos tu bendición sobre esto en el nombre de Jesús.